Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura de amor cielo. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Antes de nada quiero deciros que más adelante utilizaremos el oráculo erótico, así que es más que probable que se haga un mensaje pues un poco más subidito de tono. No es nada del otro mundo, pero bueno, os lo tengo que decir. Así que nada, antes de empezar, como siempre, daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por los que estáis suscritos, los que os suscribís cada día y por supuesto por vuestros me gusta. La verdad es que son de gran ayuda para el crecimiento y el desarrollo del canal. Bueno, como estaba canalizando con la energía de tu pasado, mira lo que cayó, pero antes de ir con eso, quiero empezar por aquí. Y dice así: si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino, observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Hay una persona que parece que no ha tirado la toalla. Y sí, no os liéis, cuando digo divino masculino y demás, tenéis que tener en cuenta que aquí no vemos el sexo de las personas, ¿vale? Vemos su energía. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti tengo el valor para ser yo mismo. Bueno, pues venga, vamos a empezar primero por el pasado. Bueno. Este pasado hay una ruptura muy marcada. Yo sé que muchos hace ya tiempo que pasó esto. De hecho, mira, ni siquiera pensáis en esta persona. Pero aún sigue habiendo algo, ¿verdad? Siento como que para muchos había una conversación pendiente, algo que aclarar, algo que esclarecer y que nunca se llegó a dar. Sí que es verdad, ¿vale? Y eso lo tengo que decir, que aún sigue habiendo un vínculo con una persona del pasado, que si realmente lo trabajáis, si realmente ponéis de vuestra parte, pues podríais llegar a algo, ¿vale? Las cosas como son. No obstante, sí que es cierto que lo que veo yo que predomina más aquí es que ahora mismo esta persona del pasado está más centrada, más enfocada en sí misma, en estar solo, ¿no? En trabajar en sus cosas personales, que no tanto en conectar con nadie. Yo honestamente ahora mismo con el pasado, ¿vale? No veo un regreso como tal, más bien veo esa necesidad de pasar un tiempo separados, un tiempo a solas, de trabajar en uno mismo. Pero eso no implica de que no importéis el uno al otro, ¿no? Lo que sí que es cierto que ahora pues no sería el momento, digamos, de retomar dicha conexión. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, veo que tenéis planes, tenéis proyectos de futuro, hay como sueños, ilusiones en mente. Lo que parece ser como que está todo un poco cuesta arriba, como que todo es muy difícil, es muy complicado. Seamos honestos, la verdad, en esta vida lo que realmente importa, lo que realmente vale la pena, nunca es fácil de conseguir. Todo es a base de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Así que no caigáis en esa pena, en esa tristeza, en esa frustración, cuando las cosas quizás no se están dando en el tiempo que vosotros queréis, porque eso no implica de que no vaya a suceder. Simplemente que no es el momento y que cuando menos lo esperéis, lo acabará siendo. Realmente os veo avanzando, os veo saliendo hacia adelante, cumpliendo planes, objetivos, en equipo, con tu pareja. Hay cierta información, ciertos mensajes que os van a estar ayudando. Probablemente hay cosas que no entendíais y que de una manera u otra vais a ser capaces de comprender, incluso de dominar. A veces las dificultades no son tal. A veces una dificultad, un contratiempo, es algo necesario para
poder alcanzar, digamos, nuestro mayor punto, nuestro mayor momento, ¿no? Dirás, ¿qué me estás contando, Asier? Espera, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar bien? Pongámonos que tú estás soñando con un puesto de trabajo y que ahora mismo no te lo están dando. Pero mientras te lo dan y no te lo dan, tú sigues estudiando, tú te sigues preparando, tú te sigues formando. ¿Qué significa esto? Que cuando te den el sí, estarás más preparado que si lo hubieran hecho en el primer instante, ¿verdad? ¿Entendéis el concepto, cierto? Pues esto es exactamente lo que veo que os pasa a algunos de vosotros. Que no es que no os merezcáis algo, que no es que no sea para vosotros, sino simplemente que no es el momento oportuno. Y que cuando menos lo esperéis, ¿vale? Cuando menos lo esperéis, se os va a acabar dando. ¿Por qué? Porque os lo merecéis, porque es vuestro derecho y porque no va a haber nada ni nadie que os pueda detener salvo vuestros propios miedos. Yo sé que esto es algo que suena un poco ilógico, ¿no? Pero realmente así lo siento. Y es que a menudo me encuentro con que nosotros somos nuestro mayor enemigo. Nosotros somos los que nos ponemos las barreras, los que nos ponemos los impedimentos, los que decimos yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo con lo otro. Y al pensar de esa manera, al tener esa sensación tan negativa, es cuando realmente nos estamos bloqueando, es cuando realmente nos estamos impidiendo conseguir nuestros propósitos. Me dicen que para que triunfe tu vida sentimental, tienes que encontrar el equilibrio, la templanza, la tranquilidad. A veces estáis como muy estresados, muy agotados. Le dais demasiadas vueltas a las cosas porque intentáis controlarlo todo. Y la verdad es que en esta vida hay muchas cosas que nos escaparán de las manos. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Entender, comprender que todo sucede por algo. E incluso las cosas malas, las cosas negativas, también tienen su lado bueno. Porque nos enseñan, nos educan y nos hacen evolucionar. ¿A ti que decidiste soltar a un pasado? ¿A ti que decidiste pasar página? Yo sé que no sois pocos, que cuando os hablé de ese pasado, inconscientemente dijisteis que no. Y me parece muy bien, puesto que estáis en todo vuestro derecho. Y el hecho de rechazar un pasado no implica en absoluto que tengáis que estar solos en un presente. Simplemente sois dueños de vuestras vidas y tenéis todo el derecho del mundo a elegir y seleccionar quién entra y quién se va. Así que, Sagitario, si tú tienes las cosas claras, si tú eres capaz de soltar lo que no te conviene o lo que no quieres a tu lado, te garantizo que te van a echar una mano y que cuando menos te lo esperes y mires a tu lado, verás cómo el amor a ti ha llegado. Te veo muy bien, la verdad. Lo que pasa es que muchos tenéis que trabajar vuestra mente, vuestra cabeza. Es como que algunos habéis tenido malas experiencias, ahora estáis así como un poquito más negativos. Y es normal, no podemos culpar a nadie por eso. Pero es importante que superéis vuestros miedos, que volváis a creer y a confiar en vosotros mismos. Pues bueno, corazón mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.